entre verdes caminos y olor a sal, donde el mar se encuentra con la montaña. Hay un rincón que invita a respirar, Hontoria guarda calma que no engaña. Despiertas con la luz sobre el Cantábrico, el sonido del viento entre la hierba. Cada paso es un viaje auténtico y el tiempo aquí parece que se queda. Apartamento senda costera, donde el alma vuelve a empezar. Llanes te abraza a su manera, mar y montaña en un mismo lugar. Apartamento senda costera, refugio de calma y libertad. En el oriente de Asturias te espera un sueño que no quieres despertar. Senderos que dibujan el paisaje, acantilados besando el cielo gris. Cada rincón parece un homenaje a la belleza simple de vivir. y cuando cae la tarde sobre el mar, todo se vuelve oro y Tranquilidad, sabes que aquí siempre querrás volver, porque este lugar no se puede olvidar. Apartamento senda costera, donde el tiempo pierde el control. Llanes te envuelve y te espera, Como un secreto guardado al sol. apartamento senda costera, entre la brisa y la inmensidad. Tu historia empieza donde tú quieras, pero aquí siempre querrás regresar. Bienvenidos a Casas Rurales de Llanes, hoy otro nuevo alojamiento. Se llaman Apartamentos Senda Costera, un conjunto de 4 apartamentos que os vamos a enseñar ahora, preciosos, ubicados en uno de los mejores sitios que hay, que es el pueblo de Hontoria, entre Llanes y Ribadesella, muy cerquita de la costa. Bueno, el sitio es ideal, tenéis acceso a todo, autovía cerca, restaurantes, sitios de servicios, de todo, lo tenéis todo cerquita y estáis en un pueblo, en un sitio súper tranquilo, donde es una urbanización que son muy pocos vecinos, y luego tenéis justo de aquí de frente ya la zona de costa, ¿vale? Según entramos aquí en el alojamiento, lo primero que nos encontramos es la subida al alojamiento, y aquí tenemos la zona de aparcamiento. Aquí es donde se aparcan todos los coches, tiene una capacidad entre 10 y 12 coches, se pueden aparcar sin ningún tipo de problema y están dentro del recinto, ¿vale? Es ideal. Pues si venís con críos o lo que sea, podéis tener aquí los coches sin ningún problema y los críos jugando en el jardín. Está totalmente vallado, cerrado todo alrededor y el sitio es súper bonito. Bueno, según subimos del aparcamiento, que lo tenemos al fondo, subimos aquí y ya tenemos el primer apartamento, el apartamento El Castro, capacidad para 5 personas. Nos encontramos con una zona aquí exterior, con unas mesas, unas sillas que os montamos aquí, por si queréis utilizarlas para comer fuera o lo que sea. Está todo delimitado con un muro de madera para que no tengáis total intimidad sobre el resto de los inquilinos. Una zona exterior con una finca muy bonita, muy grande, ideal. Vamos a enseñaros el apartamento para que lo veáis. Bueno, según entramos aquí, lo primero que nos encontramos en este apartamento es la cocina, muy luminosa, ya veis, ventanas grandes. Una mesa de comedor, pues si queréis comer aquí, la cocina está perfectamente equipada. Aquí tenéis el salón, amplio, con mucha luz, con vistas al jardín, internet, y luego disponéis aquí de un baño, de un servicio, un baño completo con ducha, una habitación con 2 camas de 90 y una habitación con cama matrimonial, ¿vale? Este es en el primer apartamento.
Podéis ver los precios en la descripción del vídeo, que os voy a poner aquí, y ya están muy ocupados, quedan muy pocas plazas, ¿vale? Son ideales porque están ubicados en el mejor sitio de Llanes. A los dos, tenéis Ribadesella a un lado, Llanes a otro, o sea, el sitio súper bien. Bueno, este es el servicio, tenéis aquí un servicio, y luego si seguimos por aquí, pues podéis ver el otro baño con ducha, una ducha amplia, ¿vale? Y luego aquí tenéis una habitación. Y aquí tenéis otra habitación. Esta es la habitación de 2 camas, todo con armarios empotrados, ¿vale? La verdad es que este alojamiento pues está muy bien, en la zona exterior, la zona de dentro, son apartamentos todos nuevos, a estrenar, y la verdad es que tienen muy buena aceptación al público, ¿vale? Este conjunto de 4 apartamentos, este es el primero, es el que más capacidad tiene porque tiene capacidad para 5 personas, y os los vamos a ir enseñando todos. Bueno, este es el apartamento número 2, apartamento Salmoneda. Este es diferente al anterior. Aquí tenemos un servicio, tiene las habitaciones en la segunda planta, tenéis aquí la cocina totalmente equipada, salón con internet y televisión Smart TV, y luego si seguís podéis salir al jardín con una zona exterior, con mesas, con sillas y tal, y tenéis aquí una escalera para subir a la habitación, ¿vale? Subimos a la habitación y aquí podéis ver la habitación, y luego después tenéis vuestro propio baño justo delante, ¿vale? Armarios empotrados. Bueno, es una habitación muy cómoda, habitación matrimonial, y posibilidad, este es un apartamento para 2 personas, más supletoria, ¿vale? Podéis venir con críos, os montamos una supletoria que la podéis montar en esta habitación, o también la podéis montar en el salón, ¿vale? Bueno, en definitiva, la ventaja que tienes es este apartamento es muy interesante para quienes buscan disfrutar de unas vacaciones cómodas y agradables, y destaca mucho esta terraza que te permite pues disfrutar del espacio. Muy buenas, aquí tenemos otro nuevo apartamento, el número 3, apartamento Serranera. Es igual que el 2 prácticamente, tiene aquí un servicio igual que el otro, ¿vale? Una zona de cocina, ¿vale? Tenemos aquí también para comer, para hacer la comida y tal, y luego tenemos aquí también pues un trastero, pues donde tenemos la tabla de planchar, una bañera, una trona, una cuna de viaje, por si venís con niños que no las tengáis que cargar en el coche, ¿vale? Y luego, una vez que seguimos aquí, pues nos encontramos con el salón. El salón también es amplio, con televisión, tenéis internet, y aquí en esta puerta pues tenemos la posibilidad de salir a la terraza sin ningún problema, ¿vale? Aquí tenéis unas mesas, unas sillas, y el sitio espectacular. Vamos a subir a la planta de arriba porque este apartamento, igual que el número 2, tiene la habitación en la planta de arriba. Tiene una habitación matrimonial con un baño en la zona de arriba. Vamos y os la enseñamos. Vale, bueno, esta es la habitación, tiene con este baño, con plato de ducha, también bastante amplio, ¿vale? Una habitación muy interesante, ¿vale? Bueno, este otro apartamento, apartamento Playa La Huelga, es el último, es el último del edificio, con un baño totalmente equipado con plato de ducha, una habitación con cama matrimonial, armarios empotrados y posibilidad de cama supletoria más cuna de viaje, la cocina y el salón. El salón es amplio también, yo creo que igual quizás es el más amplio, y luego la salida a la terraza, la salida a la terraza, todos con su salida del salón a la terraza, ¿vale? Os vamos a poner la lista de precios ahora al final del vídeo para que tengáis una idea, porque cada apartamento tiene un precio diferente, y las temporadas, nos lo pedís todos mucho,
Lo vamos a poner en la parte de la descripción del vídeo, pero también os lo vamos a poner aquí para que tengáis una idea de cómo reservar, y os vamos a indicar un poco cómo reservar, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. En apartamentos Senda Costera, estos 4 apartamentos, creo que os los hemos enseñado bastante bien. Cualquier duda que tengáis, no dudáis en llamarnos. Si necesitáis cualquier fotos, vídeos, aunque si queremos hasta os hacemos un vídeo in situ, lo que queráis, nos llamáis, siempre estamos. Tenemos un equipo que siempre coge el teléfono, siempre está al otro lado del teléfono, os podéis llamar cuando queráis y os ayudamos a encontrar alojamiento a buen precio. Y es más, os indicamos que un 20% más barato que en todos los portales como Booking, Airbnb, todos os libráis de la comisión. Vais directamente a la propiedad, que eso es muy importante, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Bueno, os indicamos un poquitín cómo poder reservar y os vamos a enseñar los precios, ¿vale? Tenéis que poner en Google Casas Rurales de Llanes. Le dais OK y aparece nuestro primer resultado de búsqueda. Entramos dentro de la página y esta es nuestra página. Aquí vamos a poder ver todos los alojamientos turísticos que tenemos, ¿vale? Aquí los vas a poder ver todos. Un total de 300, ¿vale? Y si nos vamos a apartamentos Senda Costera, que los tenemos aquí en primera tal, aquí vamos a ver toda la capacidad que tienen, cómo están distribuidos cada uno. Aquí podemos ver la disponibilidad que tienen. Y más abajo, aparte de las fotografías, la lista de tarifas, ¿vale? Aquí vamos a ir por orden. El apartamento El Castro, ahí aquí podéis ver los precios que tenéis, ¿vale? Aquí tenéis todos los precios por noche. Este es un precio por noche y días mínimos. Este es apartamento El Castro, apartamento La Serranera, Castro, Salmoneda. Aquí tenéis todos y vais eligiendo los precios, ¿vale? Todos con su temporada y tal, ¿vale? Como son 4, pues cada uno tiene su precio, ¿vale? Y aquí podéis ver la ubicación y todo, ¿vale? Podéis contactar con nosotros en esto que os sale aquí, que os llamemos, te llamamos, llámame, envíanos un mail, cualquier cosa. Esto en la página web de Villa de Llanes lo podéis hacer y podéis reservar desde aquí, ¿vale? Cualquier cosa me decís. Venga, un saludo. Chao.